Ya estamos grabando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto estar en esta cuarta conferencia de este ciclo de conferencias de investigación de la Maestría de Estudios Culturales. Hoy día tenemos la charla de Militza Angulo Flores, que es bachiller en literatura y maestra en estudios culturales. Nos va a hablar de su tesis de maestría. Eh, Cuenta ella con una larga trayectoria en la redacción, edición y corrección de estilo de libros y revistas. Fue editora de la revista de crítica literaria Casa de Citas entre el 2007 y el 2013. Ha trabajado como editora en el Fondo Editorial de la PUC del 12 al 17 y actualmente es jefa del área de producción de esa misma unidad en nuestra universidad. Y es profe de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la PUC. Eh, Tenemos entonces la conferencia Andamios de una evasión, las condicionantes materiales de la casa de cartón de Martín Adán. Militza, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Mijay, gracias. Todo bien. Eh, Te escuchamos. Bien, voy a compartir pantalla. ¿Se ve? Sí. Sí. Bueno, gracias. Buenas noches a todos. Gracias por asistir a esta charla y a la Maestría de Estudios Culturales por convocarme. Mi charla se titula, como ha dicho Mijay, Andamios de una evasión, los condicionantes materiales de la casa de cartón de Martín Adán. Pues creo que una de las cosas más importantes que identifiqué en mi tesis fue la manera como Martín Adán recrea esta estructura, ¿no? Estos condicionantes materiales y logra una aguda crítica, pero siempre de manera soterrada y oculta, de la realidad que le tocó vivir en la época de la Patria Nueva, ¿no? En el oncenio de Leguía. Bueno, la tesis se llamó La revolución va por dentro, estrategias del yo en la casa de cartón de Martín Adán. Mi asesor fue Víctor Vich, mi jurado fueron Cecilia Esparza y Andrés Piñeiro. El objetivo fue básicamente analizar los mecanismos que este sujeto, al que identifico como el narrador, utiliza para criticar y sobrevivir al proyecto modernizador de la patria nueva en la capital, ¿no? La dividí en tres capítulos, además de la introducción y las conclusiones, ¿no? En la introducción, mis objetivos fueron tres, básicamente, definir narratológicamente a este sujeto, ¿no? Utilizando la teoría narratológica de Miqueval. Eh, Luego, sentar mi posición en el debate sobre el género de esta obra, que hasta ahora, digamos, la crítica no se pone de acuerdo, ¿no? Sobre si es una novela poema, sobre si es una novela vanguardista. Yo me adhiero a la posición de María Telly, ¿no? Que la llama novela vanguardista, ya explicaré por qué. Y en tercer lugar, adherirme a los estudios que atienden a estas condiciones materiales, ¿no? Es un corpus pequeño al que he denominado crítica social, ¿sí? Bueno, dentro de esta introducción defino cómo es el narrador, ¿no? Un narrador protagonista, un autor innominado, huérfano, sin casa, sin descripción física, un escolar de clase media, eh, y en este caso, a partir de la teoría narratológica de Miqueval, lo definí como un narrador diegético, cuya focalización es tanto interna como externa, y que, como creo demostrar en el tercer capítulo, además de ser el protagonista de La Casa de Cartón, se define también como un autor dentro de la novela, ¿no? En otras palabras, hay una especie de caja china de novela dentro de la novela, que eso es más claro en el tercer capítulo de mi tesis. Asimismo, como dije, senté mi posición sobre qué tipo de género, a qué género pertenecía esta obra, que para mí es una novela vanguardista, como define José Carlos Mariátegui en el colofón de la obra, ¿no? Eh, pues además creo que hay una crítica a la novela tradicional de aquella época, ¿no? Y no solo en los versos como poemas Underwood. Eh, Bien, la polémica básicamente del género se empezó
con este prólogo de Luis Alberto Sánchez y con el colofón de Mariátegui, ¿no? En el prólogo de Luis Alberto Sánchez, él elude el tema de la caracterización de la novela, de la obra, y Mariátegui más bien dice que es una novela vanguardista porque esta obra no hubiera podido ser posible sin las condiciones materiales del proyecto bilingüurdista, sin la modernización de la capital y otro tipo de sucesos sociales, ¿sí? Luego, hago una especie de línea cronológica de esta crítica social que empieza, que inaugura Mariátegui y siguen Salazar Bondi y Mario Castro Arenas, la década de finales del 50 y finales, en la década del 40 y del 50. Luego en los 70 está la tesis de Alejandro San Martín, que es una tesis en realidad sobre el estilo, sobre el expresionismo en la Casa de Cartón. Es más una tesis sobre el contenido, pero que también hay una fuerte crítica social también dentro de lo que se considera como el expresionismo alemán, ¿no? Y luego también está la tesis de Lauer, que luego se convirtió en un libro muy conocido, ¿no? Los exilios interiores, que fue nuevamente publicado por la editorial San Marcos, perdón, por la Universidad de San Marcos, por el Fondo Editorial de la Universidad de San Marcos el año pasado. El estudio de Julio Ortega, que es sobre la modernización en Lima, que su último capítulo trata sobre la novela Duque y sobre la Casa de Cartón. Luego, en el 92, hay una tesis doctoral de Eduardo Gargurevich, que es muy interesante, es una biografía social sobre Martín Adán, y donde analiza toda su obra en general, ¿no? Pero además, Gargurevich hace algo muy interesante que me dio también a mí una pista de cómo tratar esta novela por el lado social, que fue este libro de Alberto Flores Galindo, Manuel Burgo y Alberto Flores Galindo, de Apogeo y Crisis de la República Aristocrática, ¿no? Que fue un libro que me sirvió muchísimo para hacer mi primer capítulo de la tesis. Luego está un artículo importante de El Moré, también que también utiliza los mismos libros que usó Ortega, ¿no? Sobre la modernización en Lima, la Casa de Cartón y Duque. Y luego hay un artículo de Eduardo Chirinos, después uno de Cristian Segarra, muy interesante sobre el lenguaje cinematográfico de la Casa de Cartón, y un artículo del 2017 de Víctor Vich sobre los poemas Underwood y sobre la crítica, sobre los aspectos sociales que tienen a la novela, ¿sí? En el capítulo 1, que fue un trabajo que hice justo para un curso con Mijail, ¿no? Que fue sobre la producción de la Casa de Cartón, mi objetivo fue sobre todo centrarme en cuál era el contexto histórico en el que aparece esta novela, ¿no? Aparece obviamente en el oncenio de Leguía, en el año 1928, estamos a fines del oncenio, ¿no? En plena dictadura, en la época más dura del régimen de Leguía. Y bueno, estas son las fuentes primarias que utilicé para esta parte. El archivo Mariátegui me sirvió muchísimo. Un libro publicado por Andrés Piñeiro en 2024, que justamente pues, lo tuve de primera mano, pues yo lo corregí. Entonces fue muy interesante leer este libro, pues en este libro Adán confiesa muchas cosas que antes no había dicho, ¿no? Y habla de muchas cosas de las que nunca habló, sobre todo sobre la época en que conoció a Mariátegui, a Guren, a Luis Alberto Sánchez, etcétera. Entonces fue muy útil para esta parte, ¿no? Y bueno, están las fuentes históricas y sobre Martín Adán en general biografías. Bueno, básicamente me basé en el libro de Manuel Burgo y Alberto Flores Galindo sobre la República Aristocrática, así como en la Historia de la República de Jorge Basadre, que estudia el segundo gobierno de Leguía, ¿no? Donde están, y en el archivo Mariátegui, donde están digitalizados todos los números de Amauta y las biografías del autor, y entrelacé este contexto histórico con el libro
de conversaciones con Francisco Alarcón Larrabiur, que además de ser amigo del poeta, era psiquiatra, y entonces establecieron una especie de relación de paciente y psicoanalista o psiquiatra, y ahí hay pues muchísima información inédita hasta el 2024. En fin, esta cita pertenece a este libro. La tía Tarsila decía que leía, era muy inteligente, se cagaba en los principios, un humano sincero. No me fío de la virtud humana, ¿no? Esta cita de Martín Adán sobre Leguía resume de manera brillante todo lo que afirman Basadre, Burga y Flores Galindo sobre este mandatario, que regresa de Inglaterra en 1919 dedicado a acabar con la clase oligárquica, supuestamente, ¿no? Encarnada por el Partido Civil, del que fue miembro. Además, se enfrenta con Antero Aspilla en las elecciones de ese año, y sin esperar los resultados que además le eran favorables, da un golpe de Estado, ¿no? Y esta caricatura de Variedades augura un poco este golpe de Estado, pues habla de Antero, de los pesares de Antero Aspilla al venir Leguía. Y bueno, inaugura un segundo gobierno prometiendo la modernización de la capital con obras de irrigación, industrialización y urbanización, y también con la reivindicación del indio, para usar términos de la época, como con el reconocimiento en la Constitución de 1920, esta foto es de esa época precisamente, en la que se supone que le van a dar la personería, cito, jurídica y legal de las comunidades indígenas, y una serie de medidas populistas, pero también autoritarias, como el exilio de varios políticos e intelectuales críticos a su régimen, ¿no? Esta es una propaganda de la época de Leguía con todos sus ministros. Como dicen Burga y Flores Galindo, Leguía acabó rodeado por un grupo de incondicionales que surgían de un extenso proceso de clientelaje basado en las prebendas y en la corrupción. El desenfado de Leguía rompió con todas las normas aristocráticas de clientelaje político. Forjó su poder no en las complejas redes de parentesco, de afinidad o simpatía, sino en la fuerza avanzadora del viñedo. Bien, esta es una foto cuando Leguía lo declaran maestro de la juventud, y es ovacionado en San Marcos. El capítulo, bueno, luego la siguiente sección, luego de los antecedentes históricos, es Mariátegui y Amauta, ¿sí? Esta cita es de los poemas Underwood, que dice: no quiero ser feliz con permiso de la policía, perdón. Y define también más o menos el estado de alerta que se vivía en la época. Bueno, mientras tanto, en 1908, no, perdón, precisamente en el año en que Leguía regresa al Perú, en 1919, y toma el Palacio de Gobierno, empieza a clausurar muchos medios de comunicación que se oponían a la dictadura, y Mariátegui dirige y escribe en muchos de ellos, como en La Razón y la Prensa. Y fue en ese mismo año que citó la cronología biográfica del archivo Mariátegui, que la Mauta fue enviado a Italia, cito, como agente de propaganda del Perú en el extranjero, como forma de encubrir su deportación. ¿Sí? Esto está en la cronología del archivo Mariátegui. Luego de un largo viaje de formación comunista a Europa, este es el pasaporte de Mariátegui de la época. Mariátegui se va pues en el vapor Negada, no, perdón, se va en 1919 y regresa al Perú en 1923 en el vapor Negada, con la idea de fundar una revista social, que lo logra en 1926 cuando funda Amauta, ¿sí? La publicación del primer número fue muy famosa, ¿no? Como saben, con una portada de Sabogal. La segunda parte de este primer capítulo es, trato de rastrear algunos datos biográficos de Martín Adán que se dan en este libro de conversaciones con Francisco Larrabiu, y que también se dan en las distintas biografías que consulté, como la de Luis Vargas Durán, o como la de Bravo, y la tesis de Gargurevich.
Estas son frases también del libro editado por Andrés Piñeiro. No simpatizo con Dios, pero sí confío ciegamente. Mi madre era afectuosísima con Dios, no conmigo. Cumpliendo su lado cristiano, no expresaba sus sentimientos. La tía Tarsila era una mujer de mundo. La tía Tarsila solo me engreía un poco. La relación con mi hermano fue mínima. En fin, esta es una fotografía miniatura de Martín Adán realizada por José María Buren. Y esta cita da un poco el contexto, ¿no? La infancia solitaria y por la que pasó Martín Adán, ¿no? Por el lado paterno, eh, no, básicamente no tuvo mucha conexión con la familia paterna. Ambas familias, tanto los de la Fuente como los Benavides, son familias oligarcas, pero para la época en que nació Adán ya venías a menos, que tenían una gran fortuna. Por ejemplo, los de la Fuente eran dueños por parte de la abuela materna de una mina, ¿no? Y por el lado de los Benavides, su abuelo era pues un destacado ginecólogo obstetra en la maternidad de Lima. Eh, pero en la época en que nació Martín Adán ya vivían de la herencia y bueno, la dilapidaron de distintas maneras, ¿no? Eh, y Martín Adán, bueno, Ramón Rafael, que es su verdadero nombre, vivió entre el centro, Barranco y Chorrillos durante esta época, y en la época en que vivió en Barranco conoció a Eguren, que lo ven en la foto, y fue Eguren quien le presenta a Mariátegui. Aquí vemos una foto que fue encontrada por Orlando Granda, donde se ve a Mariátegui con distintos intelectuales y amigos. A su lado izquierdo está Martín Adán y al extremo está Enrique Peña Barrenechea. Eh, y aquí tienen algunas citas, ¿no? de Martín Adán también sobre Mariátegui, que es algo muy, muy raro. Es que recién han salido con este libro. Mariátegui nunca hizo confidencias, nunca me pidió plegarme al izquierdismo, solo me pedía mi colaboración para Mau. Mariátegui no hablaba, preguntaba hasta con ternura en la mirada. En fin, y estas citas hablan un poco de la relación que tuvo Martín Adán con Mariátegui, ¿no? Una relación de respeto, de admiración y de agradecimiento. Y bueno, también habla en esta época, Adán, del miedo que tenía durante el gobierno de Leguía, ¿no? En la época en que cierran a Mauta por el supuesto complot comunista y a Mariátegui lo recluyen en el hospital militar, Adán dice que él fue a visitarlo a pesar de toda su cobardía, ¿no? Pero se dio cuenta de que las cosas estaban siendo un poco cada vez más aterradoras para los medios de comunicación, bueno, en general había una represión social muy fuerte, ¿no? Y también esto se ve en citas como en Poemas Underwood, pero estas cosas deben decirse en voz baja, siento miedo de oírme a mí mismo. Y este fue el número 10 de Amauta, donde vuelve a aparecer la revista después de junio, que lo clausuraron. En diciembre aparece este número 10 con los primeros fragmentos de La Casa de Cartón, 10 fragmentos, y un poema que se llama Navidad, ¿no? Y si volvemos a, esta, a este editorial, si lo pueden leer, hay una, hay una afirmación de Mariátegui de que sigue en la lucha, pero hay muchos silencios y muchos, y de que no puede expresarse con claridad, ¿no? De que hay que leerlo entre líneas para entender que hay una gran represión y que no, no es como los anteriores editoriales de Mauta, ¿no? Expresaba mucho más claramente su afiliación comunista. Incluso cita en este editorial a Eugenio de Ors y otra gente afiliada más con la derecha, ¿no? Y estos fragmentos de La Casa de Cartón que aparecen en este número, aparecen con una nota de Martín,
Mariátegui, en el que Mariátegui llama camarada, ¿no? a Martín Adán. Pero si bien hay estos guiños entre el poeta y el amauta, los fragmentos que aparecen en realidad no son tan polémicos. Hay fragmentos mucho más críticos sobre la realidad social, salvo el primero, que justamente el primero que aparece es el fragmento que ya nunca más volvió a aparecer en la casa de cartón, ¿no? Y estos fragmentos aparecen con estos cuadros de Sabogal, ¿no? Este, sobre la vida de los indios. Aparecen estos 10 fragmentos y luego este poema Navidad, que aparece justamente en diciembre y que tiene una retórica muy sombría, a pesar de que el tema es religioso y donde se sensualiza a la Virgen, pero hay cierta retórica sombría que también habla un poco de la represión de la época, ¿no? Luego, en la siguiente sección de este primer capítulo, hablo básicamente de los paratextos, la función de los paratextos, el padrinazgo que hicieron entre Mariate y Sánchez, ¿no? Y la recepción temprana de la obra. Esta edición de 1928 no sale con Minerva, no sale con la imprenta de Mariátegui, sino con la imprenta de Sánchez, que para ese entonces era un joven profesor del colegio alemán, ¿no? Y esto dice Martín Adán de Sánchez. No sé, Sánchez se abalanzó sobre el prólogo y le pidió a Mariátegui que escribiera el colofón. Luego no sentía deseos de jugar, he venido a jugar cuando salí del colegio con Sánchez o Mariátegui. Luis Alberto Sánchez y José Carlos Mariátegui crean el mito sobre mí, ¿no? De que era un escritor prodigio y bueno, siempre minimizando esta primera obra. Y la función de los paratextos básicamente es darle un espaldarazo a un joven escritor, ¿no? Pero sucede algo muy particular con estos dos textos, que es que como Sánchez fue quien imprime este libro y lo edita básicamente, bueno, lo imprime, eh, él lee el colofón de Mariátegui y en lugar de responder digamos, a hacer un prólogo que hable de la obra en sí, responde al colofón de Mariátegui como atacándolo, ¿no? Atacando las cosas que Mariátegui decía de la obra, que obviamente decía que era una novela vanguardista, que Martín Adán no se daba cuenta de los condicionantes materiales que estaban, no, que habían posibilitado que él pueda escribir esta obra, ¿no? Aún sin saberlo, aún sin ser un revolucionario, etcétera, etcétera. Entonces Sánchez se encarga de desacreditar todo lo que dice Mariátegui, ¿no? Y Mariátegui obviamente no pudo leer el prólogo de Sánchez, así que no hay una defensa por parte de Mariátegui. Y el hecho de que esté el texto de Sánchez antes que el de Mariátegui, de alguna manera desacredita, ¿no? O trata de desacreditar lo dicho por él, pero finalmente creo que el texto que todos recordamos más es el de Mariátegui, no el de Sánchez. Eh, Esto también dice, iba a casa de Mariátegui a contar los secretos de mi casa, de mi universidad, de mi clase social. La tía Tarsila y mi mamá me daban mucho miedo. Soy un cobarde. La universidad, por el contrario, hablaba a los gritos, sobre todo en la cantina. Mi audacia se hizo famosa. Era tanta mi audacia que no me pegaban. Y en el anterior, perdón, aquí en estas citas habla pues de los ejemplares que salieron y aquí voy a hablar de la recepción temprana de la obra, que básicamente salieron 200 ejemplares. Gracias a este libro sabemos que habían estos 200 ejemplares, quién lo editó y bueno, todos los problemas que tuvo Martín Adán con esta primera edición, ¿no? Una edición que según él estaba hecha por enfermos mentales, que le habían encargado a enfermos mentales, que los tipógrafos estaban ciegos porque habían miles de errores, cosa que es cierto, si uno mira la primera edición hay muchos errores, pero son errores tipográficos, ¿no? Eh, Quizás propios de la época y bueno, en fin, pero sea por estos errores tipográficos, sea por también en el colofón de Mariátegui hay una clara alusión a la asociación
católica, de la juventud a la que pertenecía Martín Adán, ¿no? Entonces, quizás por no pelearse con su clase social, con su propia familia, por estos errores y por otros motivos, la obra solo fue entregada a amigos muy cercanos, quienes reseñaron la obra, no como Estuardo Núñez, como Enrique Peña Barrenechea y alguno que otro, pero dejó de tener una recepción, ¿no? Hasta que se publica nuevamente, gracias a Mejía Vaca, en 1958, y la obra vuelve a leerse, ¿no? Por eso es que muchos intelectuales de la época de la década del 50, como Vargas Llosa, por ejemplo, no vieron no conocieron esta obra de Adán antes, conocían al poeta Martín Adán, un poeta clásico, ya no, y no a esta obra vanguardista, ¿no? En fin, bueno, las críticas de Vargas Llosa sobre esta obra pues son muy, no la considero una novela por su concepción de novela total, ¿no? Pero bueno, también es un derrotero crítico que ha marcado muchísimo la recepción de la obra, ¿no? En el segundo capítulo ya entro más al contenido, ¿no? de La Casa de Cartón, y mi objetivo es analizar dos estrategias. Primero, la humanización de la naturaleza, bueno, en general la carnavalización de la naturaleza y la sociedad, en dos estrategias, que el More acá explica clarísimo. Deshumanizar lo humano es el reverso lógico de animar lo inanimado. Ambos impulsos coexisten y se complementan en el universo de La Casa de Cartón. Entonces, básicamente lo que analizo en este capítulo es eso, ¿no? La humanización de la naturaleza, que como veremos no es una humanización positiva, sino todo lo contrario, y la caricaturización de la sociedad, ¿sí? En esta parte, para el segundo y para el tercer capítulo también, mis fuentes teóricas son las fuentes teóricas que tuve gracias a la maestría. Bakhtin ya fue algo de mis estudios literarios, pero que me pareció que armonizaba muy bien con la teoría marxista, ¿no? Y con también, sobre todo con este comunismo humanista, ¿no? Del Marx joven, de los manuscritos económicos filosóficos, ¿no? Y que Saito recoge, ¿no? En este libro La naturaleza contra el capital, que es muy interesante. Y bueno, en la primera parte de este capítulo, básicamente analizó tres maneras en que la naturaleza se humaniza. Como dije, es una humanización negativa, ¿no? Eh, en esta primera, con fines analíticos, dividí esta inversión del mundo, ¿no? Esta carnavalización bactiniana del mundo, en humanización de la naturaleza y caricaturización de la sociedad. Y en la primera parte, ¿no? Cito los manuscritos económicos filosóficos de Marx, que sostiene que la naturaleza es el cuerpo inorgánico del hombre, ya que, cito, es tanto un medio directo de vida como la materia, el objeto y el instrumento de su actividad vital, y que dicho vínculo físico y productivo entre el hombre y la naturaleza se rompe con el modo de producción capitalista, en tanto ésta es apropiada solo por unos pocos ricos y expropiada para el resto de las personas. En estos escritos del joven Marx hay una relación afectiva con la naturaleza que ha sido aniquilada, como lo interpreta Kohei Saito, por la producción, ¿no? Y en muchos pasajes de La Casa de Cartón, este vínculo afectivo, no solo con la naturaleza, sino también con las cosas inanimadas, el mar, los malecones, el tranvía, las carretas, los perros, las mulas, etcétera, es muy evidente, ¿no? Sobre todo en el tránsito, en el tranvía de la casa al colegio o en los paseos que hace este narrador. Como vemos, se trata de una humanización negativa, ¿no? Que empieza con una descripción de lo que parece una naturaleza muerta, como este pasaje 30 de la novela. No lo voy a leer porque sería demasiado,
A lo que sigue una humanización surrealista de la naturaleza. Este pasaje, el pasaje 18, el narrador se imagina que sale a un paisaje que se convierte en una especie de delirio surrealista, ¿no? Entonces, en un momento dice, y ahora tengo que oler colores, porque dice, el cielo afiliado al vanguardismo hace de su blancura pulburenta nubes redondas de todos los colores que unas veces parecen pelotas alemanas y otras verdaderamente nubes de Nora Borges. Y ahora tengo que oler colores, ¿no? Y hay toda una pesadilla surrealista y finalmente sale el narrador de esta pesadilla surrealista, pero él dice que quiere oler colores. Entonces hay también una especie de distanciamiento frente a la literatura vanguardista incluso. Entonces es un narrador que juega con muchísimos registros, como veremos más adelante también, con el registro de la clase alta, ¿no? Cómo habla esta clase alta, o la vieja oligarquía limeña y la vieja clase también, media de Barranco, no vieja, era incipiente recién, pero hay una clase media que vive en Barranco que también tiene una manera de hablar que se representa en esta obra, ¿no? Así como el lenguaje vanguardista, y así como el lenguaje marxista también, como veremos. Y en el tercer fragmento que analizo en esta parte, ya estamos hablando de una naturaleza trastornada, ¿sí? Hay una campiña de sangre verde y hice este dibujo para más o menos explicar qué es lo que trata de decir Adán en esta parte, que creo que con la cita de Bakhtin se entiende perfectamente, ¿no? Y además queda completamente claro. Lo terrible se volvía ridículo, se juega con lo que se teme, se le hace burla. Lo terrible se convierte en un alegre espantapájaros, que es básicamente lo que está diciendo aquí Adán, ¿no? Es una naturaleza trastornada, que a diferencia de los otros dos pasajes donde el narrador no muestra ningún tipo de empatía o emoción frente al paisaje enajenado. En los anteriores pasajes todavía hay, o sea, a pesar de la humanización de la naturaleza, ¿no? Que él contempla a veces como un como dicho por Mirko Lauer, como un provinciano, ¿no? Que es acosado por la modernidad, de la urbe. Todavía en esos dos pasajes anteriores hay una especie de escape. Hay por ejemplo, en el primer pasaje de la naturaleza muerta, hay una cholita que está con una mula y el narrador sueña en raptar a la cholita e irse con esta cholita a la sierra, ¿no? Pero de pronto el sueño que está teniendo en ese momento, a pesar de esta naturaleza muerta, que es una naturaleza muerta porque las pocas, la campiña, digamos, costera que deviene en serrana, en este fragmento, como pueden ver, las palmeras y las matas de campanilla se convierten en retamas, finalmente son opacados por una nube de polvo porque se está construyendo las casas de la ciudad. Y es en esta pesadilla de modernización de un barranco que todavía es agreste, ¿no? Que él empieza a soñar con fugarse con la cholita en la mula, pero la mula se queda atascada con la soga y vuelve a la realidad y vuelve a esta naturaleza muerta, ¿sí? En este segundo fragmento de la naturaleza surrealista, todavía también hay una especie de escape porque él propone una solución. No quiere oler colores, sino sentirlos con la piel, ¿no? Es otro tipo de sinestesia que propone como escape a esta naturaleza surrealista. Pero sin embargo, en esta naturaleza trastornada no hay nada que hacer. El narrador no muestra ningún tipo de empatía o emoción, solo anota como un médico apático e indolente los antecedentes. Es un paisaje sifilítico, tuerto, emasculado. Tiene síntomas como saltos, desgreños, golpes, moretones, chinchones,
posibles diagnósticos, masoquismo, histeria, conducta antisocial, fetichismo, un campo que en algún tiempo pretérito estaba lleno de vegetación y que ahora, luego del accionar agrícola, nuevamente, que debía serlo más fértil, se muestra como un terreno yermo, únicamente poblado de charcos, terrosos, tierras artigadas y bosques talados bajo los insoportables rayos del sol y la perturbadora presencia de una iglesia. Y la segunda parte de este capítulo muestro la siguiente estrategia de este mundo al revés, ¿no? Que es la caricaturización de la sociedad en tres aspectos: en la religión, en la europeización o alienación de la sociedad, y en la desigualdad y racismo. En cuanto a la primera parte de la religión, primero analizo los pasajes en los que el narrador critica la religiosidad católica, personificada sobre todo en personajes femeninos. ¿Qué personajes femeninos? Las beatas, ¿no? Ahí tienen una pintura de Julia Codecido que retrata de manera muy similar a lo dicho por Adán sobre las beatas. La señorita Müller, ¿no? Del pasaje 12, que es una maestra fiscal, que aparentemente es una beata resignada a la soltería, pero que finalmente se acuesta con Ramón, y como veremos, pues tiene, o sea, hay una doble vida, ¿no? Y también, finalmente, una esterilla de silla de Viena. Estos pasajes, el pasaje de las viejas beatas, que son dos pasajes, el pasaje 2 y el 3, y el de la señorita Müller, muestran el poder represivo de la religión, pero todavía en ellos hay un elemento perturbador, igual que en el caso anterior, que permea este poder de la religión. El sol, como un sol carnavalesco, entra en estos dos pasajes de las beatas para, dice, cae el sol líquido y a plomo, como un aguazo, como un aguazo de carnaval antiguo, algo así, no me acuerdo bien la cita, pero es el sol entra para eliminar este ambiente mortuorio, ¿no? Este ambiente de cuaresma que dan las beatas, ¿no? Esta parte, por ejemplo, beatas que huelen a sol y serena, humedad de toallas olvidadas detrás de la bañera, elixires, a colirio, a diablo, a esponja, ¿no? Cada vez la descripción es más mortuoria, cada vez la descripción es, termina con beatas que huelen a hierba mala, oscuridad, letanía, a flores de muerto, y inmediatamente viene la descripción del sol que cae, del sol del mediodía que cae y baña estas beatas, ¿no? Como un globo de carnaval. Pero, y luego, bueno, en el pasaje de la señorita Müller, como les dije, si bien la muestra se distancia de ella al mostrarla con diminutivos, hablando de su cuerpo, de su naricita, de sus dedos, y hablando de ella como una mujer eh, muy recatada, ¿no? Una solterona además muy pegada a la religión, ¿no? Una beata básicamente. Al final hay un sueño erótico que tiene la señorita Müller con Ramón, ¿no? Que de alguna manera también sigue siendo un escape frente a la religión. Pero en el caso de este pasaje, que es un fragmento del pasaje 35, que es un pasaje que cito mucho, es ya la represión ha llegado a su máximo nivel, ¿no? Es una esterilla dentro de una silla de Viena a la que compara, ¿no? Hace la metáfora de la silla, la beata, ¿no? La beata que puede ser la señorita Müller, que puede llegar a ser la señorita Müller, o cualquiera de las beatas que son, que están reprimidas por la religión, ¿no? Y el chaleco es el personaje masculino, ¿no? Que quiere copular con la silla de Viena, y la silla de Viena, para evitar la cópula, se resta una dimensión, ¿no? Y Litza, sí, cerrando. Es que, perdón. Bueno, sí. se me pasó el tiempo. Y en fin, luego analizo pasajes como que hablan sobre la europeización de las clases altas, ¿no? Con un lenguaje que toma
algunas lecturas de Mariátegui, ¿no? Y coge un lenguaje, toma un lenguaje marxista con muchos guiños a Mariátegui, eh, y luego está este pasaje, que es el pasaje del corral, que creo que es uno de las principales hallazgos de mi tesis. No es un hallazgo porque de hecho un montón de gente lo ha analizado, pero en fin, creo que he identificado con documentos históricos, ¿no? Con fuentes históricas básicamente, cada uno de estos personajes que este estrato social están identificando, racial y social, ¿no? Entonces esto habla de la idea de una nación imposible de la que hablan Burke y Galindo, ¿no? Y finalmente en el capítulo 3, que es sobre digamos, la versión positiva de este mundo al revés, hay una reapropiación del yo, ¿no? A través del desdoblamiento de la voz narrativa en pasajes donde la voz, ¿no? En primera persona se convierte en una voz en segunda persona, se objetiviza claramente en Ramón y hay un distanciamiento del narrador frente a Ramón porque Iron lo satiriza mucho. Pero en una tercera parte ya hay un autorreconocimiento literario al leer en la alcoba precisamente de la señorita Müller el diario de Ramón y al darse cuenta que Ramón es autor también y reconocerse finalmente, gracias a las gafas de Ramón, al diario y a distintos amores como Catita y la señorita Müller, como reconocer a Ramón como un personaje suyo, ¿no? Y finalmente estamos hablando de un autor que crea un personaje y este personaje también es autor, ¿no? De Cajas Chinas. Y bueno, luego de la muerte de Ramón, que digamos que es un acontecimiento que debería ser importante, ya aparece también la posibilidad de crear otros yos y también esta posibilidad de comunión social con la naturaleza en pasajes como donde se comulga con una carreta, donde es una especie de hombre de Vitruvio que se emparenta con las cosas y los animales, ¿no? Y finalmente es una manera de, de este comunismo humanista del que habla Marx, ¿no? Donde él recupera su ser social y es la forma interna, una revolución interna, como digo en el título, ¿no? De tratar de sobrevivir en una realidad de crisis, ¿no? Gracias. Gracias a ti, Militza. Tenemos un tiempo para preguntas. Puedes dejar de compartir. Uh -huh. Y además, ahora mismo tenemos los micrófonos abiertos para quienes quieran plantear alguna intervención. No nos queda demasiado tiempo, pero a ver, ¿quién se anima? Ahí veo que alguien ha abierto su micrófono. Bueno, hasta que alguien se anime, yo te voy a hacer una pregunta vinculada con... perdón, dale primero 140841, después yo hago mi pregunta. 140401 comunicándose desde San Salvador, El Salvador, en el centro de América. Soy Guillermo, eh, y tengo una inquietud. Como soy centroamericano, salvadoreño, el nombre completo de Martín Adán es Ramón Rafael de la Fuente Benavides, ¿verdad? Me Sí, parece importante aclarar esto porque a mí yo empecé a investigar, no pude leer el texto completo, pero cuando la expositora, la doctora Militza Angulo, empezó a hablar de Mariátegui, me acordé de toda la tradición marxista de Mariátegui y lastimosamente sus pocos años, ¿verdad? Creo que vivió 35, 36 años, algo así, afectado por la anquilosis en su pierna. Creo que eso lo llevó a la muerte al final. Pero a lo que quiero llegar es que nadie hasta ahora de los críticos que yo consulté había mencionado o había hecho esa comparación entre Mariátegui y Martín Adán,
la influencia que aquel podría tener en este, porque precisamente en la Casa de Cartón no se percibe ningún atisbo de marxismo ni de mariateísmo, etcétera, sino más bien, como ella misma decía también, es una especie de novela de vanguardia, aunque yo analizando un poco el texto, lo poco que leí, me parecía más un estilo modernista, eh, más que de vanguardia, pero más que todo hay unos críticos que la consideran una serie de estampas, porque tengo entendido que solo son 39 pasajes los de esta obra y que ni siquiera tienen título cada uno de los pasajes, sino que son como unas vivencias que el autor refiere desde el balneario de Barranco, etcétera, de su niñez, de su juventud, etcétera, y va más por el lado del modernismo y no entiendo esa relación con Mariátegui. No sé, doctora, si sería tan amable de explicarme un poco más, porque me siento ahorita un poco confundido, porque incluso hasta recordé aquellas discusiones que tuvo el propio Mariátegui con Aya de la Torre y después se distanciaron y el Partido Comunista Peruano terminó siendo socialista, después se dividió en dos y hasta la Confederación de Trabajadores, etcétera. ¿Verdad? Entonces, esa parte, doctora, por favor, de la relación de Mariátegui, que he escuchado tanto a Mariátegui en su exposición, que no le encuentro relación clara, directa, en tanto la lectura de La Casa de Cartón. Muchísimas gracias. Gracias por tu pregunta. Sí, en realidad es un tema que no se ha estudiado mucho, pero sí hay antecedentes. Eh, Alfredo Lejalde, por ejemplo, en el 97, si no me equivoco, publicó una serie de artículos. Ahora, no fueron publicados en revistas académicas, fue publicado en su blog, que era nuestro profesor, entonces obviamente lo leíamos, ¿no? Pero no fueron artículos que se dieron a conocer mucho. Y él titula uno de estos artículos Diálogo de Maestros. Y es sobre los guiños que hay entre Mariátegui y Martín Adán, desde Amauta, desde los antisonetos de Itinerario de Primavera, donde hay, por ejemplo, en Itinerario de Primavera, que es más o menos de la época de la Casa de Cartón, si no me equivoco, son del 29, hay, por ejemplo, frases como barcas pescadoras que están en Alma Matinal. Incluso dentro de la Casa de Cartón hay frases, citas prácticamente de Mariátegui dentro de la Casa de Cartón. Son frases que si uno ha leído pues, textos como sobre Paul Cedrans, sobre D'Annunzio, sobre Anatole France de Mariátegui, y observa los calificativos que utiliza Mariátegui y lee La Casa de Cartón y encuentra los mismos calificativos para los mismos autores, hay un guiño, ¿no? Además, está justamente hablando de las clases de la vieja oligarquía limeña, ¿no? Hay un pasaje, creo que es el 19 o el 18, en el que los viejos barranquinos están observando el sol que de pronto se puso rosa, un sol rojo de verano que de pronto se puso rosa. Entonces empiezan a hablar de Valentino, del cine, del romanticismo, y de pronto el cielo se pone rojo, y dice la respetable audiencia apeló, quiso llamar al alcalde para quejarse por este sol rosado, no, por este sol rojo nuevamente, que malogra el espectáculo celeste, ¿no? Y el cielo responde con unas posaderas rojas, ¿no? Y habla además en ese mismo pasaje precisamente de D'Annunzio y de Franz, que son escritores modernistas y que además a quienes Mariátegui consideraba decadentes, ¿no? Tanto en Alma Matinal como en otros textos. Y Adán habla de estos autores precisamente para hablar del modernismo decadente y de esta oligarquía a quien le molesta este sol rojo, en clara alusión para mí, ¿no? Para mí, cada uno tiene su interpretación, pero para mí es una clara alusión a la crítica social, a toda
a todo el contexto político que había en esa época en el Perú, con muchísimas marchas de obreros, ¿no? De campesinos, con los movimientos feministas que también estaban surgiendo en esa época, y en un ambiente de claras oposiciones políticas entre los apristas, los comunistas, y el partido civilista, ¿no? Que es el partido de los oligarcas. Entonces, yo sí veo varios guiños y, bueno, como les explico, también está Alfredo Lejalde, que ha visto estos guiños. Elmore también menciona algunas cosas sobre estos temas, y también lo hace Gargurevich en su tesis, que es una tesis doctoral que es muy poco conocida, que a mí me hicieron el favor de imprimirla y mandármela. Así que tuve mucho acceso a cosas que todavía no están en acceso abierto, pero creo que sí hay indicios, ¿no? Para hablar de una crítica social marxista. No digo que Martín Adán se haya adherido completamente al marxismo de Mariátegui. Digo que utiliza el lenguaje de Mariátegui para criticar, este lenguaje marxista para criticar a las clases altas y medias. Pero no estoy hablando de Martín Adán como autor, ¿no? Sino del narrador. Ok, muchas gracias, muchas De gracias. nada. Tenemos un comentario escrito de Luis Andrade, pero tal vez quisieras extenderte un poco, Luis, por micro y cerramos contigo. Bueno, muchas gracias. No, nada más felicitar a Militza, ha sido súper inspiradora la exposición y de hecho me voy a leer con mucho interés esa tesis. Nada, estaba recordando que mencionaste como dos elementos lingüísticos o conjuntos de elementos lingüísticos, justamente el tema del marxismo, ¿no? De los elementos marxistas en ciertos pasajes de la obra, y no recuerdo qué otro grupo de elementos mencionaste como un lenguaje de la época al que acudía Martín Adán en algún otro pasaje. Eh, Eh, Me refería gracias Luis, me refería a, por ejemplo, cómo hablaba la clase alta de la época, ¿no? Hay muchos pasajes en los que el narrador imita la manera de hablar de las beatas o de los viejos. Por ejemplo, hay un pasaje que es muy, muy interesante por la división social que hace, que es ujú, el segundo pasaje donde hay unos viejos frente al acantilado que están hablando del clima, mientras ujú, pasa un cholo carretero, así lo cita, así lo dice Adán, ¿no? Un cholo carretero con su carreta de helados que está sudando frente al calor terrible, mientras los viejos están con sus pañuelos, con su cigarro, hablando de lindo día, hace frío, mientras él pasa, ¿no? ajá, En esta carreta. Y el narrador sufre, más que por el cholo carretero, sufre más por la carreta y por el animal, ¿no? Porque ahí está también en forma de un poco de no querer mucho al humano, sino más a los animales y a las cosas y a la naturaleza. ujú, Y también hay una reproducción del lenguaje vanguardista en muchos ¿no? de los pasajes, ¿no? Por ejemplo, del paisaje surrealista y en otros, claro. ¿no? Entonces hay como muchos registros por los que se pasea magistralmente. Sí, eso era lo que te quería sugerir nada más, ¿no? O sea, diferenciar variedades como Ujú, sociales desde una ujú, óptica sociolingüística, ¿no? Hablamos de variedades frente a registros que son más como conjuntos de elementos y giros que utiliza habitualmente una comunidad de práctica. Por ejemplo, los que piensan de manera marxista o los creadores literarios afiliados a la vanguardia, ¿no? Que son más como grupos de interés. Y ajá. entonces diferenciar tal vez variedades de registros sin hablar del lenguaje, que puede ser como muy general, tal vez te puede ayudar en esa parte del análisis, ¿no? Sí, mil gracias. Lo voy a anotar. No, gracias a ti, excelente. Bueno, Militza, yo solo tenía una curiosidad. En algún momento conversamos sobre el libro de Luis Alberto Castillo, La máquina de hacer poesía, que salió en el 2019. Acabamos de hacer una segunda edición con algunos añadidos.
Y había algo que me parecía interesante o que tal vez es un flanco para discutir, que es en qué medida la relación de Adán con Mariátegui y con Amauta en particular también funciona en esa línea de las condicionantes materiales, ¿no? En el sentido de un cierto espacio de difusión, ¿no? De circulación del texto, eh, que creo que sería interesante ponerlo en discusión con lo que Beto está haciendo con su libro, ¿no? Con cómo han cambiado las condiciones de producción de lo literario, en particular en los 20 y sobre todo después de la llegada de la máquina Nebbiolo que va a poner en obra Minerva, ¿no? Ujú. Es muy curioso que Adán tenga ese lugar ahí tan cercano a Mariette y que es una relación interesante y problemática en muchos aspectos. Pero nada, creo que hay una beta de cosas para pensar, porque además sé que tu proyecto con Adán sigue adelante y Espero. esperemos ver la forma del libro pronto, o bien de tesis doctoral, o lo que tú quieras hacer con esto. Nuevamente es una investigación fantástica. Gracias. Te agradecemos un montón desde la maestría por compartir tu trabajo aquí. Y tenemos que ir cerrando porque nos ha ganado el tiempo, pero no quería dejar de mencionar que estas conferencias, este ciclo de conferencias, es parte de la campaña de admisión del año 2026. Estamos en convocatoria abierta para nuevos estudiantes de la maestría hasta el 18 de febrero. Pueden revisar toda la información que acá Kazuko acaba de poner en el chat. Nos quedan dos conferencias. El 27, próximo martes, tendremos una conferencia de Claudia Almeida y el 3 de febrero cerramos este ciclo con la conferencia de Juan Carlos Ubillús. Entonces, pasen la voz, ¿no? Chequen nuestras redes, pasen la voz si es que por ahí conocen gente que está buscando maestrías. Así que con eso cerramos la sesión. Muchas gracias, que tengan buenas noches. Gracias, Militza, de nuevo. Gracias, mija, y gracias, Kazuko.